Muy buenos días, hermanos. Que la gracia del Señor sea siempre con cada uno de ustedes y con todos nosotros. Qué bueno que ya estamos aquí reunidos para comenzar otro servicio más, para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto para estudiar su palabra. Bienvenidos a todos. Nos sentimos contentos por muchos hermanos que han estado sufriendo esta crisis de esta enfermedad y les vemos ya aquí, ¿verdad? ¿Cómo están, hermano Guarda? Qué bueno verles por acá, ¿verdad? Hermana María Elena también, ¿están bien? Sí, nos sentimos contentos, ¿verdad? Y vamos a sentirnos un poco más, poco a poco nos vamos a ir familiarizando a este nuevo sistema de vida, ¿verdad? Hermana Ana Cruz también está aquí con nosotros, ¿verdad? Hermanos, no es fácil vivir con estas tribulaciones, pero si es la voluntad de Dios, fíjense que resulta algo curioso. Cuando nosotros animamos a alguien, tenemos presente ese versículo que dice Pablo, que hay momentos difíciles en nuestra vida, pero que debemos de dar gracias a Dios por todo. Y es fácil decirlo para animar a otra persona, pero es muy diferente cuando estamos pasando por una situación donde se nos dice eso a nosotros. Como que no se recibe en la misma forma. Pero hermanos, si somos cristianos y de veras estamos con la fe puesta en el Señor, debe ser lo mismo también, porque el mensaje es para los que tememos a Dios, para los que confiamos en el Señor, ¿verdad? Así es que eso es lo que digo. Para los que aman a Dios, los que temen a Dios o los que tememos a Dios, todas las cosas son para nuestro bien, porque el Señor nunca va a querer algo malo para nosotros, siempre lo mejor. Quizás no lo veamos así nosotros, pero el Señor lo ve mejor y debemos de tener esa confianza. Nos sentimos muy contentos con verles y tenerles aquí con nosotros. Vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor antes de orar. Le voy a suplicar, por favor, que busquen el Salmo 24. Salmo 24. Vamos a leer este salmo que es de gran bendición. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Repitamos todos el último versículo, por favor. ¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová de los ejércitos. Él es Rey de toda la gloria. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Tú que has fundado los cielos, tú que has fundado la tierra, y que tú, Señor, nos has dado ese gran privilegio de ser parte de tu creación. Ahora, Señor, reconocemos que tú eres el único Dios para darte la gloria, la honra, porque no hay Dios, no hay nadie más que merezca tal honor como solamente tú. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones tuyas, aunque a nuestros ojos no sean bien. Te damos gracias porque tú, Padre Santo, vives para siempre. Y sabemos, Señor, que tú cuidas de nosotros. En tu precioso nombre oramos. Amén. Aleluya. ¿Cuándo podemos bendecir el nombre del Señor? Todos los días. ¿Y cuál es la parte del día con que comenzamos? La mañana. Y así es el himno que vamos a cantar. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Cantemos. Alabanza, a los que has sido
Qué hermoso es alabar a Dios cuando, a pesar de las circunstancias que a veces la vida se nos presenta, pero debiera ser todos los días, pero el día domingo como que sentimos algo especial para el Señor. Amén. Y aún más cuando estamos unidos, como estamos en este momento reunidos, para alabarle, para cantarle, para escuchar su palabra y para ir aprendiendo con todo lo que Él tiene con nosotros. El próximo canto se titula Vine a alabar a Dios. Hay otro canto también que habla precisamente de la alabanza a Dios. Y este canto se titula, y dice más bien, quiero cantarte, quiero alabarte. Alabar
Es muy bonito cantar con toda alegría como ustedes lo hacen. Lo cierto es que yo también me quedé con el deseo de seguir cantando, ¿verdad? Pero un día vamos a dedicar un día solamente para cantar al Señor. ¿Qué les parece? No se les olvide a las hermanas que a las 10 de la mañana estarán en el edificio L. Es más fácil, ¿verdad? Es edificio L. O ya se sienten bien en el cuarto A. ¿Dónde quisieran ustedes estar? ¿En el A o en el L? ¿Dónde a las mujeres? ¿En L? ¿En el L? Muy bien, entonces la reunión va a ser de ahora en adelante en el edificio L. A Dios gracias ya lo podemos usar, ¿verdad? Allí es donde estamos teniendo los días miércoles las reuniones, el estudio bíblico, de 7 a 8:30. De manera que allí será el próximo sábado a las 10 de la mañana en el edificio L, reunión femenil. Los niños no se les olvide los días jueves de 4:30 en adelante. Y nosotros siempre tenemos nuestro servicio de oración, momento de oración vía Zoom los martes de 7 en adelante, ¿verdad? Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga a todos, bienvenidos, que el Señor les bendiga grandemente. Hay cosas que suceden que nos dejan muy sorprendidos. Esta semana, uno de mis sobrinos posiblemente estaba preparándose para ir a trabajar, no sabemos cómo, pero lo encontraron ya sin vida, sentado ahí frente a su mesa, ¿verdad? Y no sabemos qué es lo que sucedió allí, pero lo cierto es que ahora pues ya está con el Señor. Eso sucedió el domingo, ¿verdad? El domingo, ya el lunes, pues ya estaba él, lo encontraron, mi hermana lo encontró, que le llevaba alimentos, lo encontró cuando no contestó y él estaba ahí sentado ya sin vida. Así son las cosas, ¿verdad? Así son las cosas. Pero debemos de estar siempre preparados para ese encuentro con el Señor. No sabemos cuándo, ¿verdad? Pero, ¿le vamos a reclamar eso al Señor? No. ¿Vamos a estar tristes por eso? Bueno. ¿Y cuál es la esperanza de nosotros? Vernos con nuestros seres queridos en un futuro, ¿verdad? Así es que se haga la voluntad del Señor. Y para la honra y la gloria del Señor, siempre vamos a decir, Señor, tú eres nuestro Creador y tú eres el que permites todo. ¿Verdad? No se nos olvide orar por las necesidades de cada uno de nosotros. Eso es muy, muy importante. Estar pendientes unos por los otros. Hay que orar, hay que orar. Este día ¿cuál es el libro que estamos estudiando? Apocalipsis, pero no estamos estudiando todo el libro, ¿verdad? Porque nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, estamos estudiando 7 temas muy importantes, 7 mensajes que fueron enviados a estas iglesias de Asia. ¿Cuál es el propósito? El propósito es estudiar o darnos cuenta qué es lo que hicieron bien, qué es lo que hicieron mal estas iglesias. ¿Para qué? Para hacer lo bueno de ellas y no hacer lo malo, ¿verdad? Y no hacer lo malo. Por eso es importante estudiar la palabra del Señor. Ahora nos toca comenzar el capítulo 3
de Apocalipsis. Y vamos a leer 6 versículos, los primeros 6 versículos, ¿verdad? Los primeros 6 versículos. Hermana María Micael, bienvenida. Saben que los hermanos Micael ya no viven aquí, sino que viven en Santa Mónica, ¿verdad? Así es que nos sentimos contentos con tenerla acá, hermana, ¿verdad? Esperamos que nuestro hermano Larry también esté bien, ¿verdad? Nuestros saludos a nuestro hermano. Muy bien, ¿ya lo encontraron? Apocalipsis capítulo 3. Dice así, pongamos mucha atención para poder entender el desarrollo de este tema. Este mensaje está dirigido a la iglesia que estaba en Sardis. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives. Oiga bien lo que dice aquí, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, este mensaje también es para nosotros, porque la iglesia de Cristo es una, en diferentes tiempos. Y ahora es nuestro tiempo, pero el mensaje es el mismo. Pero es muy importante este mensaje que el ángel envía al ministro de esta iglesia. Vamos a orar. Pidámosle al Señor que nos ayude a aprender algo de esta lectura. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la oportunidad que nos das para con toda libertad, Señor, poderla leer, meditarla, escudriñarla y aprender de ella. Bendice a mis hermanos, como también, Señor, te pido por aquellos hermanos que están a través de la pantalla escuchando este mensaje tuyo, no mío, sino tuyo, para que podamos todos, Señor, a través de tu palabra ser edificados. En tu precioso nombre pedimos estas cosas, Padre. Amén. Sardis es un ejemplo, y buen ejemplo, de una iglesia que se encontraba en agonía, agonizante. Ya cuando una persona está agonizando, ¿qué es lo que casi decimos? Ya casi no tiene vida. Y así se encontraba esta iglesia también. Estaba agonizando. Estaba viva. Pero dice el versículo interesante. El versículo 2
digo el 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Y la otra parte dice, y estás muerta. Era una iglesia que estaba satisfecha consigo mismo. Se confortaba, con tener las cosas como tal, siempre habían estado. Esto es como para meditar profundamente en esto. Muchas veces a nosotros nos gusta comentar de lo que fuimos. Fui joven, fui fuerte, tuve dinero, tuve posición, tuve. ¿Pero ahora qué? Estoy viejito, estoy pobre, ya no tengo fuerzas. Esa es la verdad. Tiene más peso lo que soy que lo que fui. Pero ¿sabe? A veces no nos conformamos con eso y siempre hablamos de lo que fui. Yo recuerdo que, y ahí nos quedamos en ese recuerdo. Y nos sentimos bien, como si de veras fuéramos lo que fuimos. Sardis, la iglesia que estaba en Sardis, era una iglesia que descansaba en sus laureles. Laureles pasados. Se deleitaba con saber lo que ella decía o lo que de ella se decía en la historia. El mensaje que vemos en Sardis es una reputación altamente respetada por la comunidad, pero que está muerta en realidad. Ya no tiene la ferviente voz de Dios, a quien adoraron y sirvieron, y que les dio el reconocimiento que antes tuvieron, pero que ellos gozaban por lo que se decía de ellos. Este factor, hermanos, fuerte, viene, como siempre digo, todos los mensajes que hemos estado estudiando van para el ministro, para el que está enfrente de la congregación. Debemos ingresar en la palabra de Dios y con nuestro rostro ante Dios debemos evaluar nuestro corazón y asegurarnos de que estamos vivos espiritualmente y revividos a la misma vez. Como ministros de Cristo, aquí sí entendemos todos, entramos todos. Como ministros de Cristo, debemos vivir en un estado constante de avivamiento y renacimiento a la vez, que perdure constantemente hasta que Cristo venga. Ese debe ser el tema y el propósito en cada cristiano. Todo maestro, todo líder en una iglesia debe oír el mensaje de Dios para poder transmitirlo a los feligreses que están con la esperanza de tener entusiasmo cristiano. Pero un entusiasmo que les dure hasta cuando Cristo les llame. O cuando Cristo nos llame o cuando Él venga. Pero debemos de vivir con ese entusiasmo, esa alegría, ese gozo. Así como cuando levantamos nuestra mano o abrimos nuestro corazón para que nuestro Señor Jesucristo entrase a morar en nuestras vidas. Pero muchas veces ese espíritu va apagando, se va apagando y nos sentimos más y más confortables
Como que digamos, bueno, el Señor ya sabe que me va a bendecir, ya sabe que soy su hijo y ya no tengo nada que hacer. El espíritu va bajando y después no sabemos si somos cristianos o no somos cristianos. No cantamos una alabanza, no leemos la Biblia, no oramos, no hablamos de Cristo. Bueno, Sardis era una ciudad con dos sectores, hechos que parecen haber hecho historia muy reconocida en ellos. Primero, ellos estaban asentados en una colina que salía sobre una protuberancia del costado de una montaña. Tengamos una idea más o menos cómo estaban, la ubicación, para que veamos dónde está este mensaje a esta iglesia. Tenía una protuberancia del costado de una montaña, tenía 800 metros de altura y era una parte muy empinada. Sin embargo, cuando la ciudad sobrepasó esta colina, se comenzó un segundo desarrollo en la base de la montaña del valle. Hay una leyenda muy conocida cuando estudiamos la iglesia en Sardis, que dice que se conocía por su riqueza, que era una ciudad donde lo que fluía era oro. Para que tengan una idea de cómo era conocida esta ciudad. ¿Se han fijado ustedes que cantamos un corito que cuando estemos en el cielo andaremos en calles de oro? Ok, ese es un deseo, eso es algo que nosotros creemos y nos sentimos muchas veces muy grandes cuando decimos, cuando muera voy a ir al cielo a caminar en calles de oro. Ahora, la pregunta es, ¿será esto real? ¿O es una forma figurativa para que podamos entender lo que significa la riqueza de vivir con nuestro Padre Celestial? Debemos de entender que en realidad no vamos a vivir en oro, así como muchas personas piensan. Así también se hablaba del río que fluía aquí en Sardis, en esta ciudad. Era tan rico el lugar que se decía que lo que corría no era agua, sino que era oro. ¿Y cómo se sentían los habitantes de aquel lugar? No, pues yo vivo en la ciudad donde no corre agua, sino que corre oro. Imagínense cómo sería la cabeza de grande. Para tener una idea del nombre que tenía la iglesia que allí estaba. Muchas veces reconocemos que cuando tenemos o vivimos en un lugar de mucha abundancia, creemos que el Señor como que nos ve mejor a nosotros por ubicarnos en aquel lugar donde hay mucha riqueza. Pero nos sentimos así. Y posiblemente algunos de los hermanos se sentían así también. Porque cuando una iglesia es fuerte también puede ayudar y puede ser de mucha bendición para otros. Y muchas veces se queda ya con el nombre. Y eso es lo que había pasado con Sardis. Ya el nombre se había quedado nada más, pero la verdad que ya no era lo que en realidad Dios esperaba de su iglesia.
Lo vamos a ver. La historia de la ciudad era la riqueza y seguridad de todos sus enemigos también. Sin embargo, para la época en que Juan escribió el Apocalipsis, la riqueza floreciente de la ciudad ya había pasado mucho de su gloria, se había desvanecido. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta ir a Hollywood en el Boulevard. Recuerdo que en los 70s, allí era bonito ir y se gozaba y era seguro y había una gran diferencia. Y ha quedado el nombre de Hollywood Boulevard. Y usted cuando camina, ahí están las estrellas. No sé si han visto la mía ahí también. Y ahora cuando usted va a Hollywood Boulevard, ¿qué es lo que ve allí? ¿Le gusta ir? ¿Le da miedo ir? ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia! Para tener una idea de lo que en realidad fue la iglesia que estaba en Sardis y lo que era después, solamente el nombre, la fama, pero en realidad había cambiado mucho. La riqueza había desvanecido. La gloria había desaparecido. O la vanagloria, ¿verdad? Había desaparecido. La aprobación se había vuelto perezosa, blanda, letárgica y complaciente a la vez. Viviendo de la reputación pasada de la ciudad, eso era lo que a ellos les conformaba, eso era lo que les gustaba que se dijera. La iglesia sabía lo que era vivir a expensas de un nombre, pero reconocían también que a la misma vez estaban muertos. Es triste, ¿verdad? Decir, yo vengo de tal familia, pero la verdad es que ahora no tengo dinero. Esa es la verdad. Y ellos sabían eso. Ellos lo reconocían de tal manera. Sabían qué significaba haber recibido lo mejor de todas las cosas, pero ahora necesitaban arrepentimiento. Sardis había sido conquistada 2 veces y se habían confiado teniendo la falsa sensación de la seguridad tras su fortaleza impenetrable, y ahora lo vamos a ver por qué. Omitieron, oiga bien, se atuvieron tanto que omitieron colocar vigilantes adecuados para cuidar las paredes de la empinada fortaleza de ¿cuántos metros? 80 metros, hermano, eso era muy alto. Y decía, bueno, pues aquí ¿quién va a venir a tocarnos? ¿Cómo nos sentimos muchas veces espiritualmente? Mira, yo estoy sirviendo y tengo tal privilegio en la iglesia, mira, estoy tan reconocido que para que Satanás me venga a tocar a mí, no, tiene que pasar por toda la congregación para que llegue a mí. Y nos sentimos tan grandes y poderosos de que Satanás no nos va a hacer nada. Pongan atención a esto. Ciro de Persia deseaba, así como Satanás desea atacarnos a nosotros, Ciro de Persia deseaba atacarlos.
y puso vigilantes a ver cómo subían el peñasco. Nosotros nunca sabemos cómo Satanás o qué es lo que Satanás hace para podernos derribar o para llegar donde estamos, espiritualmente hablando. Y uno de los soldados de Sardis, imagínense, hermanos, un error lo que puede significar. Y uno de los soldados de Sardis se le ocurrió jugar con su casco, tirándolo y ya se me imagina con el fusil tirado a ver si lo agarraba. Tengan la idea de lo que sucedió aquí. Este soldado se puso a jugar con su casco y cuando se le cayó el casco hasta allá abajo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Irlo a recoger. Irlo a recoger. Y cuando bajó, lo vieron también cómo subió. Lo estaban viendo, estaban vigilando. El enemigo es así. El enemigo está viendo cómo y cuándo se mueve y qué es lo que va a hacer para poderlo atacar. Lo mismo que hace Satanás. Nos está ahí tocando y dándonos esto y esto para que pueda caer y después caerle encima. Así trabaja Satanás. Y Ciro quería llegar allí. Quería atacarlos. Y dijo, bueno, pongan soldados y fíjense bien cómo suben, porque era impenetrable. Hermanos, yo no sé si ustedes alguna vez han andado en algún lugar donde no se sabe cómo llegar a un lugar. No se conoce ningún camino. ¿Y cómo le harán para llegar allá? ¿Ves? ¿Cómo le harán para llegar allá? Donde nosotros vivíamos, había un lugar que le llamaban La Peña, pero era un paredón altísimo, altísimo. Y entonces la gente se preguntaba, hay unos señores que se bajaban desde arriba y los veían caminando y después ya los veían abajo. Y las personas que íbamos caminando teníamos que dar una gran vuelta y oye, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo bajaste? Estás delante de mí. Bueno, ellos ponían una linga, yo no sé qué es lo que conocen ustedes, una linga, es un lazo muy largo y grueso. Y ellos lo tenían escondido y lo amarraban en la raíz de un árbol muy grueso y ahí se bajaban y ahí se subían y lo escondían. Y se fijaban que nadie los viera para que no se robaran el lazo. Y nadie, y lo cierto es que sorprendían, ellos lo que miraban, que nadie los viera y todo. ¿Verdad? Y sorprendía. Este soldado se pone a jugar con el casco y se le cae. Y cuando se le cayó, pues nadie me mira. En una montaña pues es difícil ver a las personas, a los enemigos. Dice, nadie me se bajó y se subió. Uno era el camino que estaba escondido para llegar a la cima. Uno era nada más el camino para llegar allá. ¿Y saben qué es lo que sucedió? Lo vieron y esa misma noche atacaron a Sardis la primera vez. Así es Satanás. Una vez y ya te agarré. Y él cayó. Así fue como cayó la primera vez Sardis. Y entonces, los gobernadores de Alejandro el Grande vieron la historia y supieron de la historia de lo que le había sucedido a Sardis y cómo los habían atacado. Vinieron ellos
Y ya a sabiendas de cómo habían subido, porque era muy difícil, la misma historia dice, era impenetrable, porque era muy difícil para subir. Hicieron lo mismo y esas son las 2 veces que atacaron a Sardis. Una por Ciro y la otra vez Alejandro el Grande. Ahora, ¿en qué nos sirve esta observación o esta historia? En que nosotros como cristianos debemos de estar siempre alertas. Por muy alto que nos sintamos, por muy seguros que nos sintamos espiritualmente, Satanás siempre quiere que nosotros seamos sus víctimas, que nosotros caigamos. Satanás siempre va a estar viendo qué es lo malo que usted hace o que hacemos para caernos encima y después burlarse de nosotros. Por esa razón, la iglesia de Sardis entendía perfectamente el significado del versículo 3. Leámoslo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y dirás, ¿a qué hora vendré sobre ti? Jesucristo tiene los 7 espíritus de Dios. El número 7 significa el 7º ministerio del Espíritu Santo. Jesucristo mismo lo pronunció en el cuarto superior, donde reveló quién sería el Espíritu Santo. Y yo les voy a suplicar que cuando lleguen a casita, tengan una lectura. Y ese va a ser el deber. Tengan una lectura. Y les voy a recomendar que estudien el capítulo 14 de Juan. Y allí van a encontrar ustedes los 7 espíritus de los que muchos comentaristas creen que de los que se habla. Juan capítulo 14, comenzando del versículo 16. Y ustedes van a ver, ahí van a encontrar el espíritu que el espíritu es el consolador, que el espíritu es de verdad, ¿verdad? Y algunos comentadores también señalan que esta es la referencia al ministerio de 7 espíritus del Espíritu Santo que también se encuentran en Isaías capítulo 11, versículo 2. 2 fechas, 2 citas para que las lean. Pero les voy a leer aquí el versículo 2 del capítulo 11. Dice, y reposaré sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El número 7 también significa plenitud o perfección en la Biblia. Por lo tanto, los 7 espíritus significan el Espíritu Santo en toda su plenitud. Espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de comprensión, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, de conocimiento y de temor. El punto es este. Lo que necesita una iglesia agonizante y sin vida es el Espíritu Santo. Una iglesia agonizante y sin vida necesita buscar a Cristo por el Espíritu de Dios. Qué importante, hermanos, es el Espíritu de Dios en nosotros, en el diario vivir. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Una iglesia agonizante y sin vida necesita buscar el avivamiento del Espíritu. Romanos 8:11.
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Una iglesia agonizante y sin vida necesita el poder y la presencia del Espíritu Santo. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Una iglesia agonizante sin vida necesita el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una iglesia agonizante, hermanos, y sin vida, necesita la guía del Espíritu Santo, la guía. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una iglesia agonizante y sin vida necesita renacer. El fuego del pentecostalismo, con el significado de pentecostalismo, no religiosidad. Pentecostalismo es la venida del Espíritu Santo. No es lo que muchas veces se conoce. No es desorden. Es el poder, la presencia del Espíritu Santo. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo. Oiga bien, de este pentecostalismo está hablando aquí. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso significa la seguridad de tener a Cristo en nosotros. Eso es lo que necesitamos nosotros. La presencia del Espíritu Santo en nosotros para ser guiados, obedeciéndole, por supuesto. La iglesia agonizante y sin vida necesita el poder de testimonio del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les voy a leer otra vez este versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto quiero que pongamos mucha atención. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Por qué la iglesia no hace lo que el Señor manda hacer? Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Hermanos, una persona que tiene a Cristo, el Espíritu Santo en su vida va a ser activa,
va a trabajar por el Señor y no se va a sentar en los laureles como la iglesia en Sardis. Me seréis testigos en todas partes del mundo. Cuando leemos Jesucristo tiene las 7 estrellas en su mano, esto es, sostiene los ministerios de la iglesia en sus manos. El ministerio es el responsable de llevar adelante el avivamiento. El ministerio es saber que está sostenido en la mano de Cristo. Pertenece por completo en todo a Cristo. Con esto quiero decir, ha sido elegido por la mano de Dios para hacer exactamente lo que Cristo quiere, enseñando solo la verdad en todo tiempo y a toda persona. Enseñando la verdad quiere decir las Escrituras. No enseñemos nuestra iglesia, no enseñemos nuestra denominación, enseñemos las Escrituras. Conozcamos las Escrituras para poderlas enseñar. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Significa no recibir ninguna recomendación cuando tenían todos los ministerios que una iglesia debe tener. ¿Por qué se consideraba muerta entonces? Algo paradójico, ¿verdad? Tenía una iglesia con todo, tenía todos los privilegios. Tito dice en el capítulo 3, versículo 5, esto. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué importante es la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, consideremos, hermanos, estos puntos. Primero, tiene una forma de adoración, pero que niega su poder. La iglesia tenía una forma de adoración, pero negaba su poder. Segundo, concentrarse y conformarse en la celebración de rituales, actividades ceremoniales de adoración, en lugar de costumbres. Debemos mejor de concentrarnos en adorar y conocer más a Cristo. Y en la iglesia muchas veces las costumbres o lo que se hace rutinario prevalece más que en realidad una entrega total a nuestro Señor Jesucristo. Número 3, que la adoración sea para glorificar el nombre de Cristo y no para cumplir un requisito. Número 4, que las actividades que se hacen en una iglesia no se hagan para mantener el funcionamiento con actividades homiléticas, pero solamente por compromisos, sino para enseñar acerca de Cristo. Todo ministerio en una iglesia debe enseñar quién es Cristo. Número 6. La iglesia no debe perder el principio de celo doctrinal, enseñando en la vida diaria los cambios de crecimiento en Cristo. Todos tenemos, hermanos, que pasar por este proceso y nunca digamos que hemos llegado a la cima del conocimiento o crecimiento espiritual. Es un proceso que siempre tendremos hasta que Cristo nos llame o hasta que Cristo venga. Número 7. El apetito del verdadero cristiano debe manifestarse en los servicios de adoración.
el estudio de la palabra de Dios y de oración en cambio de actividades sociales de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Si las actividades en la iglesia van a ser sociales, como que la gente viene más. Pero cuando venimos a estudiar, cuando somos invitados a estudiar la palabra de Dios o vamos a orar, ¿qué sucede? ¿Cuándo viene más gente? ¿A lo social o al estudio de la palabra o a la oración? Y yo siempre digo esto. Si queremos conocer la fortaleza y quiénes en realidad sostienen una iglesia espiritualmente, somos los que nos congregamos a estudiar la palabra de Dios. Ustedes tienen fidelidad, ustedes están pendientes de aprender la palabra de Dios para poderla compartir. Pero dígame una persona que nunca escucha la palabra de Dios, que nunca, ¿cuál es el crecimiento que va a tener? No va a tener el conocimiento. Es importante, hermanos, la unidad para que podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Número 8, ser conocido dentro y fuera de la iglesia por los talentos que Cristo nos ha dado, a cambio de ser conocidos por ser buenos observadores de los errores y dificultades de otros para el crecimiento espiritual. Hermano, ¿quién no tiene problemas para crecer en lo espiritual? Todos, porque es un proceso en el cual estamos aprendiendo. Pero ¿cuál es el fenómeno que muchas veces sucede en la iglesia? Hermano, usted tiene que andar bien porque hay hermanos que no están para edificarlo, sino para criticarlo. Y cuando a usted se le dobló el pie un poquito, ay, mira, está enfermísima. No sé por qué la permiten. No, hermanos. Número 9. No critiquemos al hermano que tiene deseo de crecer en Cristo. Esto desanima la buena voluntad. Mejor aprendamos a callar y a buscar la manera de animar a otros a servir a Cristo. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Una iglesia muy activa pocas veces puede ser convencida de que está muerta y sin vida debido a su gran actividad. Sardis estaba vacía de vida y energía espiritual, vacía del Espíritu de Dios. Sus obras solo son actividades hechas por el hombre y la sociedad para poder buscar reconocimientos. Hay una diferencia cuando las actividades de la iglesia tienen las raíces cimentadas en las necesidades sociales de una sociedad y no en las necesidades espirituales de la sociedad. Es entonces cuando el Espíritu de Dios no funciona con su poder. Veamos lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre que está en los cielos. No hay recomendación, fíjense bien en la lectura que tuvimos, no hay recomendación, sino hay un consejo en el versículo 2. Por cierto es fuerte, vigilar y fortalecer las obras que aún tienen algo de vida. Hay que darle fuerza, hay que vivificarlas. Y nunca darnos por vencidos. No, hermano, es que yo ya no estoy para eso. Oh, es que el Señor no me toma en cuenta. Oh, es que los hermanos... No nos quejemos, hermanos. Sirvámosle al Señor como que fuera el último día de nuestra vida. Sirvámosle al Señor con alegría, con gozo, porque nos vamos a encontrar con Él. Así como cuando estuviéramos jóvenes.
Hermanos, vamos para una vida mejor, para encontrarnos con el Señor y debemos de servirle al Señor, pero con alegría, con gozo, con esa esperanza, con esa seguridad de que estaremos con nuestro Redentor. Recordemos que la iglesia tenía los servicios, las reuniones y los ministerios que eran necesarios. Esto es importante. La iglesia de Sardis estaba haciendo las cosas que debía hacer. Todo el problema era el espíritu de las personas. Eso era todo. Ellos hacían todo rutinario. Pero ¿dónde estaba el espíritu de los hermanos? Allí es donde estaba el problema. Su espíritu no se concentraba en alabar al Señor Jesucristo, en las cosas que ellos hacían, en compartir con los demás lo que el Señor deseaba. Eso es lo que Él quería. Para que una iglesia crezca, nosotros tenemos que evangelizar, tenemos que visitarnos, tenemos que estar pendientes de uno del otro, uno le va a llamar al otro, y bueno, y vamos a invitar, no para que vengan a hacer números, sino para que vengan a conocer la palabra de Dios, y la iglesia crece, los ministerios crecen. Pero si no tenemos ese espíritu de avivamiento, ¿qué es lo que va a suceder? El cuerpo de Cristo va a decaer, no va a desaparecer. Entendámoslo bien. Se va a llevar más tiempo para que la iglesia pueda crecer. ¿O no es así? Mire qué es lo que sucede cuando una persona, por ejemplo, no crece, no tiene mucho peso, tiene problemas de salud. Bueno, avivemos a este niño, ¿no? Démosle medicina. Y ese niño cambia. Espiritualmente es así también. Nosotros podemos estar vivos, pero a la misma vez podemos estar como la iglesia en Sardis. Una iglesia muerta que no hace nada, que no se preocupa por los perdidos, que nos sentimos muy confortables. Debemos de tener mucho cuidado con este mensaje. Cada uno sabía qué hacer en esta iglesia y no se preocupaba por enseñar a otros para que hubiera crecimiento. Lo mismo hacían, lo mismo de siempre. Eran, como decimos nosotros, rutinarios. La visión del evangelio no estaba en ellos. Y la iglesia debe de tener esta visión, evangelización. La manera de crecer de ellos hasta cierto punto estaba mal practicada, porque creían que su relación con Dios estaba en mantener bien la sociabilidad dentro de la iglesia y no se entendían a rescatar a otros. Vean, cuando nosotros vemos a una persona que está teniendo problemas familiares, matrimoniales o cualquier cosa, muchas veces nosotros decimos, vaya a la iglesia para que su espíritu cambie. Vaya a la iglesia para que pueda hablar con otras personas. Vaya a la iglesia para que no esté sola. No, hermanos, está bien su intención, pero el mensaje debe ser, vamos a la iglesia a conocer lo que Dios tiene para nosotros, a estudiar la palabra del Señor, a confortarnos en la oración. El Señor tiene un mensaje para usted. Es muy difícil, es muy diferente. Pero decimos, no, para que se sienta bien. Hermano, la iglesia no debe ser para sentirnos bien físicamente, debe sentirnos para satisfacernos y tener gozo espiritual. Eso es muy importante en la vida de nosotros. Su manera de pensar debía de ser levantarse, despertarse y activar su mente y pensamiento, estar alertas y vivos para el Señor Jesucristo y para la palabra de Dios. En otras palabras, ellos querían hacer las cosas a su conveniencia, en una forma de sentirse bien socialmente, en una manera que no los incomodara en sus prioridades seculares. Este es otro tema muy importante.
¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Las cosas espirituales o las seculares? Cumplían con la iglesia para satisfacer a los demás hermanos, pero nada que alegrara a Dios como sacrificio para hacer algo por las almas perdidas. Y el mensaje de la iglesia y el propósito de la iglesia es este: rescatar almas perdidas a través de los ministerios. Carecían de esa iniciativa, por lo que esto demanda compromiso con el Señor, y muchas veces a esto le tememos, el compromiso para servirle al Señor. Notemos que la palabra vigilante está aplicada en una forma imperativa. Esto quiere decir que era un mandamiento del Señor para todos ellos, como lo es para cualquier iglesia agonizante. También vigilante está en un tiempo presente. El creyente debe estar velando en todo tiempo, ser un seguidor de Cristo continuo. Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El vencedor será reconocido por Cristo ante Dios. Cristo confesará que Él conoce al creyente que venció, manteniendo su espíritu vivo y concentrado en el Señor. Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que confesare delante de los hombres el nombre del Señor, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Muchos hay, hermanos, que agonizan siendo religiosos. Cristo no quiere religiosos. Quiere gente que sepa quién es Él, qué ofrece y por qué es hijo de Dios. Eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, darle a conocer a la gente este mensaje. Solamente en Él se encuentra la salvación. El que entienda esto, sienta gratitud y le sirve enseñando esta gran verdad a quien no lo sabe. Esa debe ser la misión de la iglesia. Vamos a alabar al Señor con otro himno más. Y esa debe ser la canción de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cantarle al Señor. Por eso cantamos esta alabanza, una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, es el Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de
amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La, 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 la. La, 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 la. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Que la honra sea para el Señor.
fe.